El debido proceso dijimos que era la noción central de estudio dentro del curso, que podríamos decir que es lo que nos va a abrir la puerta a los distintos estudios del derecho procesal. Cuestión que es subexplicada en las distintas cátedras. Generalmente muchos dejan esta explicación de debido proceso para los profesores de derecho constitucional, pero sin duda creo que un abordaje necesario al estudio del derecho procesal pasa por entender primero qué es el debido proceso. Bueno, el debido proceso, como nosotros podemos ver, es un derecho y entendido actualmente en el siglo XXI como un derecho humano, ¿vale? Es un derecho fundamental. Todas las constituciones modernas, todos los tratados internacionales consagran el derecho a un debido proceso. La pregunta que nosotros tenemos que hacernos es ¿qué es un debido proceso? Porque es una pregunta bastante poco respondida y sin duda se agota en una serie exhaustiva de descripciones de reglas, entendiendo la tradicional, podríamos decir, forma en que el debido proceso nació, como un principio, ¿ya? Recuerdo lo que dijimos al inicio de estos videos cuando hablamos entre principio y regla, y así nace el derecho procesal, el debido proceso, como un principio. Pero más que un principio se fue tornando como un eje central del derecho procesal como lo entendemos nosotros al menos. Y esto fundamentalmente entendido porque como un derecho fundamental es un derecho que está radicado en nuestra Carta Magna y nuestra Constitución. Que obviamente la Constitución Política de la República establece como parte de este imperativo el debido proceso como un derecho fundamental. ¿Y esto qué importa? Que cuando uno desarrolla leyes de procedimiento, cuando se desarrolla en un sistema leyes procedimentales y uno crea procedimientos, no puede pasar por alto esta noción. Bueno, esta noción de una política procesal basada en una noción del debido proceso es lo que nosotros novedosamente tratamos de plantear. Si ustedes van un poco más al derecho penal, si quieren, el derecho penal tiene muy desarrollado este concepto del derecho penal orientado a la política criminal del Estado. Vale decir que el derecho penal no puede escapar de determinados, podríamos decir, limitantes que la Constitución establece. Pensemos, por ejemplo, que es impensado para un sistema penal violentar el principio de proporcionalidad, por ejemplo. Vale decir, uno podría poner pena de muerte para un hurto en el supermercado de un chocolate, ¿ya? Como principio de proporcionalidad. Tampoco uno podría violentar el famoso nullo crimen nullo in pene sin ley estricta, scripta y previa. Vale decir que no hay delito ni hay crimen sin una ley previa, escrita, estricta y previa. ¿Vale? Que son nociones tradicionales que están en las constituciones. Y esto pasa un poco también en el derecho procesal, ¿vale? Es decir, cuando nosotros hablamos que el derecho procesal tiene una norma de debido proceso incorporada en su constitución, significa que, en todas las constituciones, perdón, significa que en las leyes nosotros tenemos que eso tener un correlato, ¿vale? Es decir, no hay leyes que no deben sortear o superar esta barrera que es el debido proceso. Deben estar siempre alineados con esta noción. Por tanto, nosotros proponemos siempre a que cualquier ley que se apruebe en nuestro sistema, que crea un procedimiento, debe tener en vista esta noción de debido proceso. Pero hemos hablado mucho de la palabra, pero no sabemos un poco cuál es el contenido. Y para entender un poco dónde viene el debido proceso, es una cuestión que la evolución ha sido tremenda. Bueno, las primeras cartas medievales, que aquí tengo un libro bastante interesante de mi maestro, el profesor Ricardo Rabinovich Bergman, el cual se llegó a estudiar en un ejercicio bastante, podríamos decir, ocioso, no, yo digo un ejercicio bastante útil, de estudiar todas las cartas medievales importantes para ver cuál es su incidencia en lo que nosotros hablamos como unas fuentes bastante antiguas del derecho en sí. Y efectivamente el trabajo del profesor Rabinovich es brillante en cuanto al análisis de estas distintas fuentes, y que encontramos sin duda el origen del debido proceso. Fíjense que hay antecedentes que uno puede ver, por ejemplo, las cartas aragonesas de Alfonso VII de 1134, estamos hablando siglo XII, y la carta leonesa de Alfonso IX de 1194, que es la más famosa, las cuales establecen ciertas normas de debido proceso, pero sin el nombre que nosotros conocemos. Por ejemplo, el derecho a ser oído ante una determinada acusación de un crimen, ¿ya? Pero no es sin duda, como lo hemos expresado en clase también, sino hasta la 1215, la Carta Magna, que el rey Juan sin tierra, ante los 25 varones, establece en la cláusula número 39 de la Carta Magna esta famosa dicho de que nadie puede ser juzgado sino por la ley de su tierra, per legem terrae, vale decir, por la ley del lugar, law of the land, que es la norma que nosotros hemos traducido indemnemente hasta el día de hoy como la cláusula general del debido proceso.
Esto pasa por distintos puntos, sobre todo uno fundamental que es el estudio por ejemplo, el siglo XV, sobre todo la obra Tenors de Thomas Littleton, el cual viene a analizar un poco cómo funciona esta regla del debido proceso. Y sin duda los comentarios de Edward Coke, que es un contemporáneo de Sir Francis Bacon. Estamos hablando de la prehistoria del derecho, 1648, que en sus comentarios de la ley inglesa, que es un libro fundamental del derecho anglosajón, rescata la tradición de la Carta Magna como una fuente de una norma, de un derecho como es el debido proceso. Y sin duda el trabajo de Edward Coke se traspasan bastante a este instrumento que está acá, que ustedes pueden ver, que es la Constitución de Estados Unidos de Norteamérica, la cual en su enmienda quinta y 14ª a nivel federal establece la cláusula del debido proceso, que es la que nosotros ha pasado de leyes en leyes, de constituciones en constituciones, hasta los tratados internacionales que sin duda han influido en todos los países. Es este instrumento, la Constitución de Estados Unidos de Norteamérica, en su enmienda cuarta, que entre paréntesis está mal dicho la de enmienda, porque amendment significa como una adición, no es un arreglo, ¿ya? Solamente un detalle como anecdótico. Y en esta enmienda quinta se habla que ninguna persona puede ser privada de su libertad o su propiedad, ni puede ser castigada, ni puede ser eventualmente privada de su vida sin un debido proceso legal. Vale decir, establece la famosa frase due process of law, que es la que nosotros conocemos hasta el día de hoy en los distintos sistemas. Bueno, ¿y qué es lo que es el due process of law? Es una cuestión que durante mucho tiempo se desarrolló como una triple idea. Un debido proceso procedimental, que es el que nosotros vamos a abordar y que es importante para nosotros. Un debido proceso como garantía constitucional, que los tratados internacionales y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Latinoamérica ha llevado adelante como una bandera, que para nosotros es fundamental como entendemos el derecho procesal actualmente, y el derecho procesal, la cláusula del debido proceso sustantivo, que es una cuestión más que nada para la limitación de los poderes de los distintos estados en relación a la Unión, que es una cuestión que para nosotros no es más ni menos que podemos entenderlo como un principio de racionalidad y de limitación de poderes, que es sin duda famoso por el fallo de Marbury versus Madison, que conocen ustedes de sobra, me imagino, en derecho constitucional. Pero para nosotros lo que nos sirve en derecho procesal es esta noción, podríamos decir, procedimental del debido proceso, ¿vale? Es decir, una garantía que tiene el ser humano, el ciudadano, de que nunca va a ser privado de su libertad o de su vida sin un debido proceso de ley. Vale decir que sus derechos van a ser afectados sin un procedimiento legalmente tramitado. Y eso es lo que nosotros tenemos que empezar a ver cómo esto se va transformando en cuerpo. Porque cuando nosotros decimos que el debido proceso tiene que ser aquel debidamente tramitado, necesariamente uno choca con una idea general de pensar que, bueno, si el legislador dice esto es el proceso que yo voy a tener claramente establecido por un determinado caso, con eso se satisface cualquier tipo de problema. Pensemos, por ejemplo, lo que pasaba en el sistema penal chileno antiguo, donde existía un juez que era juez y parte, un sumario que era secreto, y terminaba con una pena que difícilmente el imputado, en este caso procesado, podía poder controvertir, tomando en cuenta lo duro que significa que el que te investiga, el que te acuse y el que te condene en definitiva. Bastante prejuicioso por lo demás y obviamente absolutamente violento con cualquier derecho básico. Pero eso era un proceso que era justo y racional bajo la Constitución del 80 y que por supuesto no fue cambiado sino hasta la reforma procesal penal. Por eso uno tiene que pensar, bueno, procedimientos con ese nivel de irracionalidad, ¿cómo podían soltar esta prueba de blancura? Es justamente por una asunción formal de este debido proceso. Vale decir, si el legislador lo crea, no tenemos problema en tener que es justo y racional. Pero obviamente eso no es el sentido. El sentido del debido proceso es una cuestión que se fue construyendo en cuanto a dictámenes que la razón nos dice que son básicos para que establezcamos un determinado proceso. Si ustedes quieren llamarlo una suerte de derecho natural, pero no divino, no católico, ni cristiano, sino que un derecho natural en cuanto a la dignidad del hombre por ser tal y por tanto respetar lo que ya los varones de Britania lograron con Juan sin Tierra hace ya 8 siglos. En ese entendido, entonces, ¿qué es lo que nos dice la evolución? La evolución de la jurisprudencia es bastante importante y uno de los fallos que uno puede decir que son como categóricos es el caso Goldberg versus Kelly de 1970, que es un caso bastante particular y aquí les recomiendo a ustedes que echen una mirada en su casa a un sitio que se llama oyes.org,
oyez.org, donde ustedes pueden revisar la vasta jurisprudencia de la Corte Norteamericana, donde pueden ver tema por tema, caso por caso, incluso voto por voto, que nos gustó bastante decidora porque muchos de las normas que nosotros conocemos actualmente vienen desde ahí. La Corte de Brennan entonces decide en este caso de Goldberg versus Kelly un asunto bastante particular. En este caso lo que ocurrió fue la privación por parte del gobierno neoyorquino de ciertos derechos sociales a una serie de personas en situación de riesgo, vale decir, personas con privaciones económicas, donde John Kelly representaba a todas estas personas. Y aquí lo que se hizo fue este un programa de protección a los menores de edad, sobre todo, y personas en situación de calle. Esta deprivación que hizo el gobierno neoyorquino, del estado de Nueva York, significó que mucha gente perdió estos beneficios. Y entonces esa norma, que hasta antes de esta actividad que realizó el estado de Nueva York, que hasta antes de Goldberg versus Kelly era plenamente válida porque se trataba de un acto de gobierno, lo que hizo fue decir, mire, ¿sabe que usted cuando quiera intervenir, lo que hizo la Corte comandada, el voto por Brennan, fue justamente cuando usted quiera privar de un derecho otorgado a una persona, lo tiene que hacer a través de un debido proceso legal. Y eso debido proceso legal entonces no se quedó en eso, sino que lo que fue desarrollando fue una serie de requisitos para establecer cómo tenía que privarse de esta libertad. Ojo, de este derecho, perdón. Ojo, no dice que no se pueda privar del derecho, sino que este derecho se debe privar a través de requisitos formales de una audiencia, que podríamos decir una audiencia basada en un debido proceso. La expresión hearing significa como un juicio, ¿ya? Que es lo que quiere decir la Corte norteamericana. Y a propósito de eso, en un famoso artículo llamado el Some Kind of Hearing, como un tipo de audiencia, traduciéndolo un poco al castellano, el juez Henry Friendly, que es un famoso jurisconsulto norteamericano, establece los 10 elementos centrales del debido proceso como las normas que van a guiar cualquier proceso justo y racional.